puntos de objeto, que son los puntos de objeto iniciales que hemos calculado, menos la reutilización que nosotros pensemos o estimemos que se van a producir. Y después aplicaríamos o obtendríamos la tasa de productividad, es decir, cuántos puntos de objeto son capaces de implementar una persona mes. Esta tasa de productividad equivale a los ratios de los que hablábamos en los puntos de función. De momento se ha hecho una primera estimación, como digo, esto es experimental, entonces se ha pensado, por ejemplo, que cuando los desarrolladores tienen experiencia y se utiliza una herramienta Case que es madura o que ellos conocen, la productividad puede ser 4 puntos de objeto por persona mes. Y esta productividad puede ir aumentando o puede ir disminuyendo según la experiencia y según el tipo de herramientas que nosotros estemos utilizando para definir esta fase. Después lo que haríamos es calcular el esfuerzo dividiendo el número de puntos de objetos nuevos entre el ratio de productividad. Este es un ratio público que han dado los creadores del COCOMO, pero como ellos mismos dicen es experimental, entonces no tiene por qué ser fiable al 100%. Bien, entonces esta sería una fórmula de calcular el esfuerzo de un proyecto. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, suponiendo que haya 15 pantallas, 4 informes, 5 módulos, definimos la complejidad de cada uno, calculamos los puntos de objeto, suponemos un 10% de reutilización y calcularíamos el esfuerzo suponiendo 25 puntos de objeto por persona mes, que es en el caso en el que haya una experiencia alta. Vamos a ver brevemente cómo se haría una estimación con el diseño temprano y con la post-arquitectura. Estos dos modelos utilizan un método o un modelo matemático parecido al del COCOMO inicial, donde tenemos un esfuerzo nominal, que es una constante, que en nuestro caso es un valor de 3, por el tamaño elevado a un factor de escala. Este tamaño puede generarse bien en número de líneas de código, que es igual que el COCOMO 2, o bien a través de puntos de función sin ajustar, transformados a número de líneas de código. Ellos mismos dan una tabla donde se obtiene el número de puntos de función a los que equivale, el número de líneas de código a los que equivale un punto de función según el lenguaje de programación que nosotros queramos considerar. Existe otro componente que es el nivel de rotura, que lo que nos va a marcar es la volatilidad de los requisitos, es decir, qué pasa cuando hay cambios en los requisitos. Puesto que nosotros estamos considerando como entrada el número de líneas de código finales de la aplicación, puede que de parte de estas líneas de código hayamos tenido que eliminar porque han cambiado los requisitos. Entonces, suponiendo que haya 20.000 líneas descartadas, que las hemos tenido que descartar porque una vez hecho el usuario ha decidido que eso ya no era lo que quería, tendremos que sumar esas 20.000 líneas de código a el esfuerzo, al número de líneas de código inicial. Entonces, el tamaño efectivo que nosotros introduciríamos como entrada del método serían 120.000 líneas de código. En cuanto al cálculo de los drivers de escala, que es el factor B, el multiplicador B en la fórmula, este multiplicador B, que en el COCOMO inicial era constante, ahora se va a calcular a través de lo que se llaman los drivers de escala, que son 5 componentes que nos habla sobre los precedentes que tiene el equipo de desarrollo en la experiencia en ese tipo de aplicaciones, la flexibilidad en el desarrollo en cuanto al cumplimiento de los requisitos, la resolución de riesgos, la madurez del proceso que se está siguiendo y la cohesión del equipo de desarrollo. Entonces, dándoles peso a estos 5 valores, lo que se hace es que se les asigna un valor entre muy bajo y extra alto. Y para cada uno de estos valores se les busca un peso, o tienen asignados un peso, que es el que podéis ver en esta tabla. El factor de escala se calcula según la fórmula que está indicada aquí abajo, que es 0,91 más 0,01 por la suma de todos los pesos que tenga, de los 5 pesos, que en realidad lo que vamos a tener son 5 pesos. Tenéis en la documentación como información adicional y más información sobre cómo asignar pesos a cada uno de estos drivers de escala. Bien, una vez que hemos calculado el esfuerzo nominal con la fórmula que hemos visto, tendríamos que calcular el esfuerzo ajustado. Este esfuerzo ajustado es simplemente multiplicar el producto de los drivers de coste. Los drivers de coste, que en el COCOMO inicial eran 15 elementos, y en el diseño temprano van a ser 7 y en post-arquitectura van a ser 17. Estos drivers de coste son los que tenemos en esta tabla. En la parte izquierda están los drivers de coste de diseño temprano y en la parte derecha están los de post-arquitectura.
Los que están en cursiva, los drivers que están en cursiva, son drivers nuevos que no estaban incluidos en la versión inicial del COCOMO, como por ejemplo la cantidad de documentación generada, el grado de reutilización, la volatilidad de la plataforma, la volatilidad de personal, el cambio de personal, la experiencia en el lenguaje y herramientas y el desarrollo si se realiza en un único sitio o si se realiza en distintos sitios. Veis que los drivers de diseño temprano en realidad son de más alto nivel y agrupan distintos drivers de bajo nivel, que son los drivers definidos en post-arquitectura. Lo que tendríamos que hacer es la misma filosofía que en el COCOMO inicial, que en la versión inicial de COCOMO. Entonces lo que tendríamos que hacer es, para cada uno de estos drivers de coste, asignarle un peso que va a depender del valor que tenga. Si tiene valor, por ejemplo, muy bajo, bajo, nominal, alto, muy alto o extra alto. En esta tabla están indicados con asterisco los cambios que se han producido en los multiplicadores de esfuerzo, es decir, los cambios que se han producido en los valores, en los números que están dentro de esta tabla con respecto a la versión inicial del COCOMO. Estos valores se van cambiando a medida que el modelo se va calibrando, a medida que el modelo se va comparando con proyectos reales, y entonces se va viendo o se intenta minimizar la desviación que se va produciendo. Y con este símbolo lo que hemos hecho es indicar cuáles las variables, es decir, a la hora de asignar, a la hora de decir cuando, por ejemplo, la experiencia es muy baja, es nominal, es alta o muy alta. Tenemos la misma filosofía para el caso de los drivers de coste de diseño temprano. Tenemos una escala que tiene muy bajo, bajo, nominal, alto, muy alto o extra alto, y tenemos un peso que se le asigna a cada uno de estos drivers de coste. Existen unas tablas que tenéis en la documentación que nos van a servir de guía para ver cómo cada uno de estos drivers de coste pues tiene un peso, por ejemplo, muy bajo, o un peso bajo, o un peso nominal, cuando decimos, por ejemplo, que la documentación es muy baja, es nominal o es alta. No me voy a detener en ellas, simplemente las tenéis ahí, y que sepáis que son las tablas que se utilizan para definir los distintos criterios para obtener los valores de los distintos drivers de coste. Al final, lo que nosotros vamos a obtener es una fórmula donde vamos a tener el esfuerzo nominal, y ese esfuerzo nominal lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por los 17 drivers de coste, suponiendo que estuviéramos en el diseño en la aplicación de la post-arquitectura, de la técnica de post-arquitectura. Con esta fórmula calcularíamos el esfuerzo, y con la fórmula de abajo calcularíamos el tiempo, que veis que depende del esfuerzo y depende del valor del SZ, que en la primera estimación siempre va a ser 1. Un ejemplo pues podría ser, tenemos 8.000 líneas de código, tenemos un factor de escala de 0,91. Este factor de escala, por ejemplo, lo hemos aplicado suponiendo que todos los drivers de escala tienen un valor extra alto, por lo tanto es 0, la suma de ellos es 0, entonces el factor de escala sería 0,91. Y el esfuerzo nominal, si nosotros sustituimos en la fórmula, serían 20 meses hombre. Si multiplicamos por los drivers de coste, por ejemplo, vamos a suponer que son 1,07, la multiplicación nos daría el esfuerzo ajustado, que serían 21,3 meses hombre, y después tendríamos que calcular el tiempo aplicando la fórmula y nos saldrían 8,64 meses. Si, igual que en el caso anterior, nosotros imponemos algún tipo de restricción, por ejemplo nos dicen que el tiempo máximo son 6 meses, estos 6 meses suponen aproximadamente un 30% menos de los 8,64 meses iniciales.